En 1890, un descubrimiento arqueológico en una tumba egipcia podría haber revolucionado nuestra comprensión de la Biblia. En las paredes de una tumba de 4000 años de antigüedad había una pintura que representaba una caravana de extranjeros que llegaban a Egipto. El grupo estaba formado por hombres, mujeres y niños, y una inscripción egipcia identificaba a su líder, Abisa, el amo. Lo más intrigante es que pocos se dieron cuenta de que esa imagen podría ser en realidad el registro más antiguo y auténtico de Abraham, el patriarca bíblico. Antes de explorar esta posibilidad, vale la pena aclarar algunos puntos. Este estudio se basa en fuentes primarias e investigaciones académicas establecidas, no en suposiciones. Estamos hablando de textos y artefactos antiguos que han resistido la prueba del tiempo, y lo que propongo aquí es conectar evidencias que, de forma aislada, pueden pasar desapercibidas. De ser correcta esta identificación, no estaríamos ante otro hallazgo arqueológico interesante, sino ante la única representación contemporánea de un patriarca bíblico en todo el mundo. Esta no es una ilustración posterior, resultado de la imaginación de un artista medieval o renacentista. Se trata de un registro realizado por un pintor egipcio alrededor del año 1900 a.C., que representa a una persona real que entró en Egipto, alguien a quien probablemente vio con sus propios ojos. Estaríamos frente al rostro de Abraham, su ropa, su familia que lo acompañaba y las armas que portaban sus hombres. Imagínese el impacto de eso. Todas las imágenes de Abraham que hemos visto, en libros de texto, ilustraciones bíblicas, cuentos infantiles, serían reemplazadas por esta pintura egipcia de 4 milenios de antigüedad. Los eruditos que tratan las narrativas de los patriarcas como leyendas o construcciones teológicas sin base histórica tendrían que reconsiderar sus posiciones con respecto a un documento egipcio contemporáneo. La historia de Abraham en Egipto, a menudo vista como una tradición sin pruebas externas, obtendría una validación arqueológica sin precedentes. Esto cambiaría radicalmente la forma en que entendemos el Génesis, la cronología de los patriarcas e incluso los debates académicos sobre el periodo. Entonces, ¿por qué este descubrimiento no es ampliamente conocido? ¿Por qué no aparece en todos los diccionarios bíblicos ni en los libros de seminarios teológicos? ¿Por qué los pastores no mencionan esta pintura en sus sermones? La respuesta es simple, la mayoría de los estudiosos lo han descartado como una mera coincidencia. Para ellos, él es simplemente otro líder extranjero con un nombre similar, sin relación con la Biblia. Pero cuando miramos de cerca la evidencia, la lingüística, la cronología, los marcadores culturales, la idea de coincidencia se vuelve difícil de sostener. Las piezas encajan de una forma sorprendente. Construyamos este argumento paso a paso. Al final entenderás por qué creo que Abisa el amo y Abraham el patriarca son la misma persona. Y si está en lo cierto, su lectura de Génesis 12 nunca será la misma. Comencemos con los hechos indiscutibles. A finales del siglo XIX, los arqueólogos excavaron tumbas excavadas en la roca en Beni Hassán, en el Medio Egipto. Estas tumbas no eran grandes monumentos como las pirámides o el Valle de los Reyes, sino más bien las tumbas de gobernadores provinciales, administradores regionales que gobernaron distritos de Egipto durante el periodo del Reino Medio. Destacaba una de estas tumbas, perteneció a Numot II, gobernador del distrito de Oryx hacia el 1900 a.C. Su tumba era inmensa y estaba decorada con escenas típicas de la época, como agricultura, caza, ofrendas a los dioses y rituales funerarios. Sin embargo, en una de las paredes, algo diferente llamó nuestra atención. En medio de estas escenas tradicionales, hubo una procesión de extranjeros que ingresaban a Egipto. Eran 37 personas y su presencia llamó la atención de inmediato. Sus ropas eran coloridas y elaboradas, nada que ver con la ropa egipcia. Los hombres llevaban largas barbas, algo inusual entre los egipcios de la época. Llevaban arcos y armas, pero no estaban atrapados ni sometidos, eran visitantes pacíficos que traían mercancías para comerciar. Eso sí, después de 4000 años, la pintura se ha descolorido mucho. Para ayudar a visualizar cómo se veía originalmente, se utilizaron técnicas modernas de reconstrucción digital. Aunque la inteligencia artificial puede cometer algunos errores, la idea general es clara, el artista registró un hecho real, con detalles precisos. Sobre la escena,
Los jeroglíficos identifican al grupo como Amu, el término egipcio para los asiáticos o semitas de Canaán. No fue un insulto, solo una descripción, algo así como extranjeros del este. Y, lo más importante, la inscripción nombra al líder de la caravana, Abisa, jefe de los Amu. La comitiva trajo un producto llamado stibium, un tipo de pigmento para los ojos, además de otros bienes. Se trataba, por tanto, de una caravana comercial que llegaba a Egipto para negociar. Cuando se hizo el descubrimiento, muchos notaron la similitud entre el nombre Abisa y Abraham, además de la coincidencia temporal. ¿Podría haber una conexión? La respuesta académica fue rápida, no. Según los expertos, la Edad del Bronce Medio fue una época de intenso movimiento de personas, y Abisa era un nombre común. La similitud sería solo una coincidencia. Durante más de un siglo, esta fue la explicación estándar. La pintura sería simplemente un telón de fondo histórico, mostrando cómo eran las personas que, tal vez, se parecían a Abraham, pero no a él mismo. Sin embargo, lo que propongo aquí es diferente. Nadie analizó todas las pruebas juntas. Cada pieza fue examinada de forma aislada y descartada como una coincidencia sin considerar cómo encajaban. ¿Qué pasaría si esta pintura, realizada por un artista que fue testigo del evento, documenta exactamente lo que se describe en Génesis 12? ¿Qué pasa si no estamos mirando a alguien que se parece a Abraham, sino al mismo Abraham? Cuando profundizamos en los detalles, la lingüística, las fechas, las costumbres, la evidencia se vuelve convincente. Examinemos cada punto detenidamente. Hay mucho que considerar, así que prepárese para un análisis en profundidad. El primer gran obstáculo es el nombre. Durante un siglo, los críticos analizaron la inscripción y concluyeron, dice Abisa, no Abraham, por lo que el caso está cerrado. ¿Pero es realmente así de simple? Un acto oficial de una delegación extranjera recibida con honores. Y es precisamente en este punto cuando las pistas visuales empiezan a alinearse de forma impresionante. Veamos los detalles de la imagen. Primero, la apariencia física de los visitantes. Los hombres están representados con barbas puntiagudas, cabello oscuro y ondulado y rasgos faciales que corresponden exactamente a lo que sabemos sobre el pueblo semítico de la época. No son egipcios. Los artistas egipcios tenían un estilo muy distinto para representar a su propio pueblo, con rostros más largos, pelucas elaboradas y barbas cortas y rectangulares. Los asiáticos, en cambio, siempre se dibujaron con estas características, narices prominentes, ojos almendrados y, sobre todo, barbas en forma de pala, casi triangulares. Es un patrón que se repite en docenas de otras representaciones egipcias de cananeos y amorreos. ¿Y adivina qué? Así es exactamente como aparecen los hombres de Abisa en el cuadro. Pero no es solo la fisonomía. La ropa también cuenta una historia. Los visitantes visten túnicas largas con cinturillas de colores, un estilo típico de los pueblos de Mesopotamia y Siria. Los egipcios, por su parte, vestían de forma muy diferente, enaguas cortas, collares de pedrería y, en el caso de los nobles, pieles de leopardo. Las mujeres del grupo, por ejemplo, visten vestidos plisados y chales con flecos, detalle que aparece en otros registros de mujeres semíticas de la época, como los representados en las tumbas de Tebas. Incluso los zapatos son reveladores, sandalias de cuero atadas con correas, idénticas a las encontradas en sitios arqueológicos de Palestina y Mesopotamia. Y luego están los objetos que llevan. En la pintura vemos jarrones de metal, arcos compuestos e incluso un instrumento musical, una lira de 8 cuerdas. Estos elementos no son aleatorios. Los arcos compuestos, por ejemplo, eran una tecnología avanzada en aquella época, asociada a los pueblos esteparios y montañeses del Levante. En la Biblia se mencionan liras de 8 cuerdas como instrumentos utilizados por los patriarcas, Génesis 31 horas y 27 minutos. ¿Qué pasa con los jarrones de metal? Bueno, la Biblia describe a Abraham como un hombre sumamente rico, dueño de plata y oro, Génesis 13:2. No es difícil imaginar que habría traído consigo valiosos obsequios para ofrecérselos al gobernador egipcio, exactamente como muestra la pintura. Pero el detalle que más llama la atención es la postura. Los visitantes no están en posición de sumisión.
Son recibidos de pie, con dignidad, y uno de ellos, probablemente el líder, extiende la mano en un gesto que los egiptólogos identifican como un saludo diplomático. No es el gesto de quien pide limosna, sino de quien negocia de igual a igual. Esto encaja perfectamente con el relato bíblico, que describe a Abraham como un hombre de influencia, capaz de movilizar a 318 hombres entrenados para rescatar a Lot, Génesis 14:14. Un nómada corriente no tendría ese tipo de poder. Y aquí llegamos al punto crucial: el cuadro no retrata a un grupo cualquiera. Muestra una delegación con estatus, riqueza y conexiones, exactamente el perfil de Abraham. Pero ¿cómo puedes estar seguro de que no es solo una coincidencia? Después de todo, muchos pueblos semitas pasaron por Egipto en esa época. La respuesta está en la combinación única de elementos. No es solo el nombre, no es solo la fecha, no es solo la apariencia. Es la suma de todos estos factores, que encajan como piezas de un rompecabezas. Recapitulemos: tenemos un nombre que, lingüísticamente, significa Padre exaltado en acadio, exactamente como Abraham en hebreo. Tenemos una fecha que coincide con el paso de Abraham por Egipto, con un margen de error de apenas 2 años. Tenemos una descripción física y cultural que coincide con lo que sabemos sobre la gente de Mesopotamia y el Levante. Y tenemos un contexto histórico: el cruce del muro del gobernante, la necesidad de un salvoconducto, la recepción en un tribunal provincial, que refleja exactamente el tipo de viaje que describe la Biblia. Pero hay un último detalle, quizá el más fascinante de todos. En la pintura, uno de los hombres sostiene un objeto que los arqueólogos han identificado como un cayado de pastor. No es un bastón cualquiera, es un palo curvo, con un extremo en forma de gancho, que se utiliza para guiar a los rebaños. Este tipo de bastón aparece en otras representaciones de pastores semíticos, pero también se menciona en la Biblia como símbolo de autoridad. En Génesis 38:18, por ejemplo, Judá entrega su cayado como garantía de una promesa. Y en Éxodo 4:2, Dios convierte el bastón de Moisés en una serpiente. Es un objeto cargado de significado, y ahí está, en manos de uno de los hombres de Abisa. Entonces, ¿qué significa todo esto? Significa que cuando miramos la pintura de Beni Hasan, no estamos viendo simplemente un registro artístico. Nos enfrentamos a evidencia arqueológica que, casualmente o no, se alinea casi perfectamente con la narrativa bíblica. No es una prueba absoluta, la historia antigua rara vez ofrece tal certeza. Pero es una convergencia tan fuerte que, si no fuera Abraham, necesitaríamos explicar por qué otro grupo, con el mismo nombre, al mismo tiempo, con la misma apariencia, las mismas costumbres y los mismos objetos, habría pasado por Egipto exactamente cuando Abraham debería haber estado allí. Y eso, después de todo, es lo que hace que la arqueología sea tan fascinante. No se trata solo de rocas y huesos. Son pistas que, reunidas, nos permiten vislumbrar el pasado de una manera que los textos por sí solos no pueden. El cuadro de Beni Hasan no es solo una imagen. Es una ventana y, a través de ella, es posible que estemos mirando directamente el rostro de uno de los hombres más importantes de la historia. Sala de recepción. 37 personas forman un grupo lo suficientemente grande como para impresionar, pero lo suficientemente pequeño como para ser recibido con honores sin despertar sospechas. Tiene el tamaño ideal para una misión diplomática: un clan entero, con su riqueza, sus habilidades y su identidad cultural preservadas, cruzando fronteras no como invasores o refugiados, sino como socios. Y aquí está el detalle que pocas personas notan: la pintura no muestra solo una escena aislada. Es un retrato de un momento histórico en el que el mundo antiguo se estaba reconfigurando. Egipto, en el apogeo de su influencia, no era una fortaleza aislada. Era un imperio que dependía del intercambio, no solo de bienes, sino también de conocimientos. Los mesopotámicos, a su vez, fueron maestros en llevar su civilización consigo donde quiera que fueran. Y Abraham, si en verdad estaba entre esos viajeros, no era un simple pastor errante. Fue un vínculo entre dos de las más grandes culturas de la época. Mira de nuevo los objetos que llevan. Cada uno de ellos cuenta una historia. Las telas multicolores no eran solo ropa, eran símbolos de estatus y de una industria textil avanzada.
Los instrumentos musicales no eran adornos, eran herramientas de la memoria, utilizadas para preservar historias, himnos y tradiciones orales. Los fuelles y las herramientas para trabajar metales no eran un equipaje común y corriente, eran tecnología de punta, capaces de transformar minerales en armas y utensilios. Incluso el estibio, ese mineral utilizado como maquillaje, era más que un producto de belleza. Era un recurso valioso, extraído y procesado con técnicas que quizás los egipcios aún no dominaban por completo. Y luego están las mujeres. No están ahí como compañeros pasivos. En el cuadro aparecen vestidas con la misma riqueza que los hombres, portando objetos y participando activamente en la comitiva. Esto no es una coincidencia. En la cultura mesopotámica, las mujeres de familias nobles tenían roles sociales bien definidos, administraban propiedades, negociaban y, en algunos casos, incluso dirigían rituales religiosos. Si Abraham estuviera entre esos viajeros, su esposa Sara no sería una excepción. Ella sería una parte integral de esa misión, no solo una sombra al lado de su marido. Pero quizás el detalle más revelador sea la postura de los egipcios en la escena. No están en una posición de superioridad absoluta. Hay un equilibrio en la composición, los visitantes son recibidos con respeto, casi de igual a igual. Esto no era común. Egipto a menudo retrataba a los extranjeros como subordinados, a veces incluso como prisioneros. Aquí, sin embargo, la relación parece ser de negociación, de intercambio. Y esto tiene mucho sentido si consideramos el contexto histórico. En el momento en que se realizó esta pintura, Egipto se encontraba en un periodo de transición. El poder de los faraones ya no era tan absoluto como antes y las rutas comerciales con Oriente Medio se volvieron cada vez más vitales. Los mesopotámicos, a su vez, estaban ampliando su influencia, no mediante conquistas militares, sino mediante la diplomacia y el comercio. Abraham, si realmente estuviera allí, no sería un extraño perdido en tierras extranjeras. Sería un representante de una civilización que los egipcios querían y necesitaban conocer. Y eso es precisamente lo que hace que esta pintura sea tan extraordinaria. No es solo un registro artístico. Es un documento histórico que, cuando se analiza en detalle, se alinea de manera impresionante con las narrativas bíblicas. Las telas, las armas, los instrumentos musicales, los fuelles, los rostros barbudos, la presencia de mujeres y niños, todo esto forma un retrato coherente de un clan mesopotámico que viaja con su cultura intacta, tal como la Biblia describe a Abraham y su familia. Por supuesto, no podemos decir con absoluta certeza que ese hombre de barba bien cuidada y túnica a rayas sea Abraham. Pero la evidencia es demasiado fuerte para ignorarla. La arqueología no nos brinda pruebas definitivas, pero sí nos ofrece pistas, y cuando esas pistas encajan tan perfectamente en una narrativa histórica, es difícil no ver más que una simple coincidencia. En última instancia, la pintura de Beni Hasan no es solo una ventana al pasado. Es un espejo. Refleja no solo la imagen de un hombre o un grupo, sino la dinámica misma de un mundo antiguo en movimiento, un mundo donde las culturas se encontraron, intercambiaron conocimientos y, en ocasiones, cambiaron el curso de la historia. Y si Abraham realmente estuvo allí, entre esos viajeros, entonces lo que estamos viendo no es solo una escena de recepción diplomática. Es el momento en que las semillas de una de las mayores tradiciones religiosas del mundo comenzaron a plantarse en suelo extranjero. Evento real. Es más, si se tratara solo de una representación genérica, ¿por qué incluir detalles tan precisos sobre la vestimenta, los instrumentos musicales e incluso los tipos de bienes traídos? El arte egipcio, especialmente en las tumbas de altos funcionarios, no se hizo para embellecer sino para documentar. Cada elemento tenía un propósito y, en este caso, el propósito era registrar un encuentro único. La segunda objeción suele ser la diferencia de fechas. Algunos estudiosos sostienen que el periodo de Abraham, según la cronología bíblica tradicional, no coincidiría con el reinado de Sesostris II. Pero aquí es necesario recordar que las fechas de la historia antigua son variables. La cronología bíblica no es un registro arqueológico exacto y las estimaciones de la vida de Abraham varían por siglos según la fuente.
Lo que tenemos, sin embargo, es una sorprendente convergencia, un periodo de hambruna en Canaán, registrado tanto en la Biblia como en fuentes egipcias contemporáneas. La presencia de grupos semíticos en la región del delta del Nilo, atestiguada por textos como los textos de execración, y, por supuesto, la propia pintura de Beni Hasan, que sitúa a los Amu, pueblo de Levante, en contacto directo con las autoridades egipcias. Si ajustamos las fechas dentro de márgenes razonables, la superposición no solo es posible, sino probable. En cuanto al nombre Abisa, la objeción es aún más débil. Los nombres en la antigüedad no estaban fijos como lo están hoy. Abraham, por ejemplo, se llama Abram en parte del Génesis, y su nombre original, Abram, significa Padre Exaltado, un título que bien podría adaptarse o traducirse en contextos extranjeros. Abisa, a su vez, podría ser una variación egipcia o cananea del mismo nombre, especialmente si tenemos en cuenta que los escribas egipcios a menudo transcribían sonidos semíticos de forma aproximada. Además, los nombres compuestos con Abe, padre, eran comunes en la región, y el sufijo, sa podía indicar una forma honorífica o regional. No hay necesidad de forzar la interpretación, es una cuestión de fonética y contexto cultural. Pero quizás la objeción más persistente es la idea de que Abraham, siendo un personaje bíblico, no podría ser representado en una tumba egipcia. Aquí el problema no está en la evidencia, sino en el prejuicio. La arqueología ha demostrado repetidamente que personajes bíblicos como David, Ezequías o incluso los reyes de Israel y Judá dejaron huellas materiales fuera de los textos sagrados. ¿Qué hace diferente a Abraham? Nada, excepto el hecho de que es una figura mayor y, por tanto, más difícil de localizar. Pero el cuadro de Beni Hasan no es un milagro aislado. Se ajusta a un patrón, el de los líderes semitas ricos e influyentes que circularon entre Canaán y Egipto, negociando, estableciendo alianzas y, a veces, incluso integrándose en la élite local. Si Abraham existió, y la evidencia sugiere que así fue, no hay razón por la cual no podría ser uno de esos líderes. Y luego llegamos al veredicto. Cuando juntamos todas las piezas, el nombre, la fecha, el contexto histórico, los detalles de la pintura y el relato bíblico, lo que surge no es una coincidencia, sino una confirmación. La escena representada en la tumba de Numot II no es solo una representación de extranjeros genéricos. Es el registro visual de un encuentro que cambió la historia, la llegada de un patriarca semita, acompañado de su familia y su riqueza, en un momento de crisis, buscando refugio en una tierra extranjera. Un encuentro que, siglos después, sería recordado como el inicio de uno de los mayores viajes espirituales de la humanidad. Esto no significa que la Biblia sea un documento histórico en el sentido moderno. Es un texto sagrado, lleno de simbolismo y teología. Pero también es un reflejo de recuerdos reales, de personas reales que vivieron en un mundo real. Y cuando la arqueología y la narrativa bíblica se encuentran, como en este caso, lo que vemos no es una contradicción, sino una ventana al pasado, una ventana que nos permite ver, aunque sea por un breve momento, la sombra de un hombre que, según la tradición, se convirtió en padre de muchas naciones. Un hecho real que ocurrió en un lugar específico, en un día específico. Mob, el gobernante local, quiso que esta visita fuera recordada. Pero aquí surge la segunda objeción, el nombre no es Abraham, es Abisa. Los críticos argumentan que Abisa no es Abraham, que no son la misma persona. Sin embargo, es precisamente este detalle el que se convierte en la evidencia más condenatoria. Ambos nombres significan exactamente lo mismo, Padre exaltado. Recuerde, Abraham no hablaba hebreo. Este idioma aún no existía. Hablaba acadio y en su lengua materna, su exaltado padre se llamaba Abisa. Posteriormente, la Biblia tradujo este nombre al hebreo como Abram. Así que lo que está escrito en la pared no está mal. Solo conserva el nombre original, en su forma más antigua. No hay aquí ninguna contradicción, de hecho, existe una perfecta correspondencia lingüística. La tercera objeción suele ser, las fechas no coinciden. Pero la cronología es uno de los mayores desafíos de la historia antigua. Según el experto consultado, Abraham habría vivido entre el 2100 a.C. y el 1500 a.C.
Sin embargo, muchos arqueólogos bíblicos consideran que el siglo XIX a.C., alrededor de 1890 a.C., el periodo exacto en el que se realizó esta pintura, es el punto óptimo de la Edad del Bronce Medio para el periodo patriarcal. Esta fecha encaja perfectamente en el contexto cultural, geopolítico y patrones migratorios de la época. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? Si aceptamos que esta pintura nos ofrece una visión de un Abraham histórico, nos vemos obligados a reconstruir completamente la imagen que tenemos de él. Cualquiera que creciera escuchando historias en la escuela dominical probablemente lo imaginaba como un humilde nómada, un hombre con una túnica polvorienta que vagaba solo por el desierto, tal vez un poco perdido. Pero el cuadro de Beni Hasan no representa a un vagabundo. Muestra a un príncipe, un rey, un jefe tribal. Muestra a un hombre vestido con las mejores telas de la realeza del mundo antiguo. Muestra a un líder acompañado por un séquito de guerreros armados con hachas y arcos compuestos avanzados. Muestra a un diplomático que ingresó a las cortes de las grandes potencias y fue recibido con respeto. De repente, el resto de la Biblia empieza a tener mucho más sentido. Pensemos en Génesis 14. ¿Recuerdas la historia? Lot es capturado por una coalición de 4 reyes poderosos. Si Abraham fuera simplemente un pastor solitario, esta narración sería imposible. Pero la Biblia dice que reunió a 318 soldados entrenados, hombres nacidos en su propia casa, y persiguió a 4 ejércitos. Esta no es la hazaña de un pastor. Es la hazaña de un señor de la guerra. Es el hombre que vemos en el muro de Beni Hasan, el hombre de las armas, el hombre con el nombre de Padre exaltado. Esta pintura explica cómo Abraham podía hablar cara a cara con los faraones. Explica cómo negoció tratados con los reyes de Gerar. Explica por qué los hititas en Génesis 23 lo llamaron príncipe poderoso entre nosotros. Porque lo era. Pasamos tanto tiempo tratando de hacer a Abraham más accesible que olvidamos lo formidable que era en realidad. Dios no eligió a cualquier hombre en el desierto. Eligió un líder. Eligió a alguien que pudiera inspirar respeto tanto en el palacio de Egipto como en el campo de batalla de Canaán. Y si me preguntas, eso hace que tu fe sea aún más impresionante. Abraham tenía riquezas. Tenía poder. Tenía una túnica de muchos colores, mucho antes de que José naciera. Tenía todo lo que el mundo podía ofrecerle a un hombre en el año 1900 a.C. Y, sin embargo, cuando Dios lo llamó, estuvo dispuesto a arriesgarlo todo. Estaba dispuesto a convertirse en un extraño en una tierra extraña, confiando en una promesa que no podía ver. Así que la próxima vez que leas Génesis, no te imagines a un campesino. Imagínese al hombre en la pared. Imagínese al príncipe Abisa de los Amu. Y recuerde que es este tipo de fortaleza, no debilidad, sino el coraje de alguien que lo ha tenido todo y aún así decidió obedecer, lo que es necesario para caminar con Dios.